Daira Arana, directora de Global Thought. Dara, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. El tema de esta ocasión es esta supuesta ya concreta designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno norteamericano, algo que ya nos habían adelantado desde hace mucho, pero que, aunque todavía falta que se publique oficialmente en unos cuantos días en el registro oficial, pues ya está en marcha, considerado como un hecho. ¿Qué implica esto para México? Bueno, primero implica que Estados Unidos está utilizando una categoría que le ha permitido ser más injerencista, intervenir mucho en asuntos de seguridad en otros países con grupos criminales en México, ¿no? Entonces, eso cambia bastante la forma en la que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos va a llevarse de aquí en adelante, al menos durante la administración de Donald Trump. Eso es por un lado. Por otro lado, digamos que en materia de la estrategia de seguridad que se sigue en este país, pues por el momento no se observa que esto vaya a tener efectos, al menos en la estrategia federal. La presidenta mencionaba, pues, qué bueno que ellos hagan eso, no vamos a permitir ninguna acción injerencista y nosotros pues vamos a seguir trabajando en nuestra estrategia de seguridad, como ya lo ha mencionado. De hecho, también mencionaba esto de, pues, cuando ella fue jefa de gobierno, lo que logró en materia de seguridad y que va a seguir encaminando esa estrategia, ¿no? Entonces, por el momento diría que la implicación central es de alguna forma esto, al menos ya sabemos qué grupos son, o sea, ya sabemos cuáles de estos grupos son, que era algo que estaba pendiente de, digamos, la gran discusión que se dio semanas pasadas. Y la otra cuestión tiene que ver con, pues, puestas implicaciones legales más al interior de Estados Unidos que en México, ¿no? Creo que por el momento no va a haber un cambio significativo en denominar o incluir el tipo penal de terrorismo en el Código Penal Federal o cosas así. Creo que no vamos a llegar a ese punto, pero debemos de estar bastante pendientes y alertas a cómo Estados Unidos traslada esta declaratoria con la estrategia de seguridad y la cooperación bilateral con México. En esa traducción a la que hace referencia, ¿podría realmente darse una intervención unilateral de Estados Unidos gracias a esta designación en territorio mexicano? Sí, creo que esa es la gran pregunta, sobre todo cuando tenemos medios de información de Estados Unidos de gran alcance, como el New York Times y otros, que nos dan información sobre drones que están sobrevolando el territorio mexicano. Tenemos declaraciones de la presidenta de México diciéndonos ese tipo de sobrevuelos con drones son parte de la cooperación bilateral. Nos dice incluso que muchas veces son solicitados por el gobierno de México. Entonces, creo que la posibilidad de una intervención remota sobre estos grupos aumenta, la probabilidad es cada vez mayor. El problema radica en que los grupos que están siendo clasificados, sobre todo pensando, no en el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una dinámica bastante particular y está, pues, lastimosamente muy fortalecido en ciertos territorios, pero pensemos en el cártel de Sinaloa o en el cártel del Golfo, que algunos especialistas ya apuntan, bueno, estos grupos criminales tienen presencia, tienen actividades delictivas, pero están bastante desconfigurados respecto a los otros grupos, ¿no? Y son de alguna forma los más cercanos a la frontera con Estados Unidos. Entonces, estas intervenciones que se pudieran tener de manera remota, utilizando tecnología, como en este caso los drones, pues pudieran tener algunos efectos como, pues de alguna forma no lograr el objetivo central que tuviera Estados Unidos, que es reducir la actividad criminal de estos grupos que afecta a sus ciudadanos y que afecta a su frontera, ¿no? Entonces, creo que esto no lo podemos sacar de digamos, de la discusión, la probabilidad es más alta, pero insisto en intervenciones remotas. Esas intervenciones son muy probables y seguramente con la declaración que vimos hoy se va a justificar que fueron intervenciones, digamos, bilaterales y aquí sería importante conocer pues cómo van a ser las negociaciones que se dan pues entre las presidencias y el gabinete de seguridad de ambos países para poder concretar este tipo de, de intervenciones de Estados Unidos en el territorio mexicano. ¿Significa eso que tú ves
poco probable o imposible la incursión de militares norteamericanos, como han pedido algunos sectores de la derecha norteamericana, para ir directamente contra las organizaciones criminales mexicanas? Sí, la probabilidad de que eso suceda es menor, no la descarto, creo que ningún especialista serio descarta ello por la personalidad del presidente y de su gabinete, ¿no? Están siendo más reactivos, incluso algunos dicen más viscerales, y eso puede permitir que en algún momento decidan hacer ciertas incursiones, digamos, muy performativas, muy demostrativas, tal vez en la frontera, pero creo que todavía no estamos en un momento de pensar que van a violar totalmente la soberanía mexicana y además en un contexto donde Estados Unidos tiene ya bastantes frentes militares abiertos, donde hay un descontento del sector militar por la llegada de Donald Trump, donde hay roces con los altos liderazgos de las Fuerzas Armadas de ese país por la forma en la que el presidente conduce el uso que hace de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo creo que dentro del gabinete de seguridad, dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay liderazgos, hay generales bastante sensatos, bastante experimentados, que podrían decirle no al presidente Donald Trump y a su gabinete civil en materia de seguridad cuando le pidan una incursión militar pues más personal, digamos, hacia el territorio mexicano. Lo que sí puede ser más probable es que con otras agencias como la DEA, como el FBI, etcétera, pues se puedan dar estas intervenciones que además pues ya se daban de larga data en el país con o sin la anuencia del gobierno de México, ¿no? Entonces, lo que posiblemente vamos a ver es eso, más que una intervención militar directa, pero eso no es descartable. Ahora, esas intervenciones o el uso de informantes de lo que hemos platicado en el pasado y de lo que es referencia ahora, ¿se beneficia de algún modo o es que esta designación le da más manga ancha al gobierno norteamericano o por el contrario esperarías una respuesta del gobierno mexicano que presione para seguir evitando o disminuyendo esos? Y digo disminuyendo porque obviamente, a pesar de las restricciones que la administración de López Obrador puso para el ejercicio de los agentes estadounidenses, pues está el caso del Mayo Zambada, donde pues, prácticamente resultaría ingenuo pensar que no utilizaron estos recursos, ¿no? Este tipo de informantes, estos infiltrados que desde hace mucho trabajan para la DEA u otras agencias norteamericanas en México. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que lo que sucedió con el Mayo Zambada sí vino a reconfigurar la relación bilateral en temas de seguridad, sobre todo la confianza y la cooperación. Algunos especialistas incluso lo asemejan con lo que sucedió con el agente de la DEA, Kiki Camarena, en términos de la confianza institucional entre los gobiernos, ¿no? Y creo que obviamente eso se pudo lograr con trabajo de inteligencia, con una serie de redes que las agencias de seguridad de Estados Unidos han de alguna forma desplegado para poder lograr ese objetivo que tenían, ¿no? Lo que vimos es que al final, pues lo que se logró simplemente fue aumentar la violencia homicida en Sinaloa. Más allá de eso, creo que no se ha logrado nada, no se detuvo tráfico de fentanilo, no se detuvo tráfico de drogas. Entonces, creo que aquí más bien Estados Unidos debería de aprender una lección que me parece que el gobierno de México medianamente ya aprendió, y es que la captura de grandes líderes o cabecillas sin digamos, desestructurar la red criminal en su mayoría no va a funcionar y aumenta la violencia, ¿no? Entonces creo que ahí México tiene mucho que ofrecerle a Estados Unidos en términos de evidencia, de decir esto funciona, esto no funciona, y creo que es un buen momento para apostarle a una buena cooperación bilateral en la materia. Entonces, digamos que eso va a estar ahí sobre el tintero, y que además estas agencias pues puede que reduzcan su intervención en México en términos de mecanismos formales, pero recordemos que estas agencias de seguridad de Estados Unidos tienen muchos mecanismos informales por los cuales obtienen datos en territorio mexicano, ¿no? Entonces esos posiblemente se agraven, y la única forma de saber de ellos va a ser a través de medios locales, reportajes
reporteros locales o medios independientes que, pues, digamos, se van a atrever más a mostrarnos esta información, pero dudo que, pues, la información oficial nos diga qué tanto se utilizan estas tácticas o no para lograr estos objetivos de recolección de datos y convertirlos en inteligencia para capturar grandes líderes. Creo que también va por ahí un poco esta designación de grupos terroristas. Si pensamos en cómo Estados Unidos ha tratado a los grupos terroristas en otros contextos, ¿no? Generalmente se va por los líderes, por las cabezas y no por las grandes estructuras ni por las cuestiones más cualitativas de estos grupos criminales. ¿Ves tú la posibilidad de un golpe, de un bombazo, de un misil, de un dron como ha ocurrido en Irak o en Irán, por ejemplo? La probabilidad la veo muy baja. Insisto, la realidad de México es muy distinta para Estados Unidos en términos geopolíticos. Hay una interdependencia importante en otros temas, sobre todo el tema económico, y tan es así que la moneda de cambio del presidente Trump en el corto tiempo que lleva en la presidencia con las negociaciones con México, ¿no? Seguridad a cambio de economía y viceversa. Eh, Creo que no son tan imprudentes como para llevar a cabo una acción en ese sentido, pero tampoco, insisto, podemos descartarla porque hay, pues de alguna forma, características de este gobierno de Donald Trump que no veíamos en el gobierno pasado. Es una configuración global totalmente impredecible y muy distinta a lo que vimos en su primer mandato, y eso puede llevarnos a ver también decisiones bastante irracionales en términos de cómo se analiza la prospectiva en temas de seguridad, ¿no? Insisto, la veo poco probable, pero no la descartaría en el futuro. Ahora, en la realidad mexicana que estamos viendo con este, digámosle, modificación en la estrategia de seguridad, y de ahí aprovecho para preguntar si tú consideras que ya se acabó en los hechos la política de abrazos no balazos en esta gestión. Bueno, creo que yo insisto siempre en que esta cuestión de abrazos no balazos fue un eslogan que marcó muchísimo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del cual Claudia Sheinbaum está buscando desmarcarse, pero con toda la política que hay detrás, ¿no? No puede negar de su líder moral, no puede realmente reflejar que hubo muchas cosas que están mal, no puede decirlo abiertamente, pero creo que mucho de cómo está encaminando la estrategia actualmente nos dan cuenta que ella estaba muy consciente de que se hicieron cosas muy malas, ¿no? El desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los términos de cómo quedó la última reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, todo lo que se desestructuró de las policías locales, el propio secretariado ejecutivo, y lo que vemos es que Claudia Sheinbaum, la presidenta, está buscando configurar nuevamente estos espacios institucionales para implementar una estrategia que tal vez no es totalmente diferente, pero de menos hay una estrategia. En el sexenio pasado creo que no había estrategia, había eslogan, había dichos, había discursos, pero no había una estrategia clara, porque estábamos por un lado pues con la conformación y consolidación de la Policía Federal y por otro lado con una secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que estaba más enfocada en la campaña política hacia el presidente y hacia sus propios intereses que en hacer política pública en materia de seguridad. Y ya ni hablar del secretariado ejecutivo que tuvo más de 4 titulares en un sexenio, ¿no? Algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Entonces creo que sí se está distanciando, pero con todas las medidas discursivas para no quedar mal con su círculo político. Y eso creo que deberíamos de entenderlo, ¿no? Tal vez lo más sensato sería pedirle que se distanciara discursiva y técnicamente de lo que se hizo el sexenio pasado, pero en términos de la política mexicana es imposible, ¿no? Ah, mencionaste la Policía Federal, te referías a la Guardia Nacional, ¿no? Sí, bueno, no sé si mencioné la Policía Federal, pero sí, la configuración de la Guardia De Nacional la fue, Guardia Nacional, sí. Que fue finalmente funciona ahora como lo que el papel que tenía la Policía Federal anteriormente, ¿no? Ahora, yo veo que hay una serie de acciones, despliegue militar, independientemente de los 10,000 elementos militares en el norte, pero, por ejemplo, veo que ahora llegan a Caborca otros 300 elementos, he visto desplazamiento en Chiapas, pero también he visto detenciones de actores de un nivel, digamos, medio alto, pero de un rango distinto a lo que habíamos visto. ¿Le está dando algún resultado? ¿Ves que esto está encaminado realmente a algo que pueda rendir frutos en términos de pacificación?
Pues digamos que creo que el equipo técnico de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucha conciencia y mucha escuela del pasado sobre qué tipo de detenciones podrían ser efectivas o no en el mediano y largo plazo. Algo que algunos especialistas mencionan, sobre todo del sexenio de Felipe Calderón, que nos gustó no es la escuela de Omar García Harfuch, tiene que ver con que pues tuvimos episodios bastante violentos, bastante complejos de 2007 a 2010, pero en 2011 empezamos a ver una caída significativa de muchos delitos que repuntan con el nuevo gobierno debido a que no se le da continuidad a algunos aspectos, ¿no? Algunos dicen que pues esto es algo que no tiene una dimensión causal con la estrategia, pero algunos otros decían, y recuerdo mucho a Alejandro Ope, que comentaba que sí tenía que ver con la estrategia y era una estrategia que estaba enfocada en mandos medios de las organizaciones criminales, en capturas importantes no solo de personas en los grupos criminales, sino también en los gobiernos locales, que es lo que estamos viendo todavía con la estrategia de Claudia Sheinbaum. Entonces yo le daría espacio de al menos un par de años más para saber si esto va a rendir frutos en el mediano plazo, porque en el corto plazo la cifra va a estar ahí, ¿no? Aumentaron las detenciones, aumentaron los decomisos, pero eso no nos dice nada, ¿no? Lo veremos después cuando veamos cómo se mueve realmente la incidencia delictiva en general, no solo los homicidios, sino otros delitos que sabemos ya son cometidos por los grupos criminales. Entonces yo le quiero dar el beneficio de la duda positivo, de que sí puede funcionar en mediano y largo plazo. ¿Tú crees que este cambio se hubiera dado si no hubiéramos tenido esta presión del gobierno norteamericano? Eh, Creo que es un factor que influye, definitivamente. Sin embargo, creo que la presidenta y su equipo sí estaban muy conscientes que heredaban un contexto de seguridad muy complicado. Estaban bastante conscientes de ello. Y por eso digo que no veo cambios significativos con todas estas enunciaciones de la presidencia de Donald Trump, porque, digamos, la presidenta ya había anunciado su estrategia de seguridad, ya había anunciado cuáles son estos cuatro ejes, ya había dicho en dónde se iban a focalizar y hasta ahora no ha dicho vamos a cambiar la estrategia, ¿no? Eso creo que es válido. Lo que sí está cambiando es justo la presencia de personal de la Guardia Nacional, que recordemos, tampoco es que esté al mando la Guardia Nacional de la estrategia de seguridad, es decir, es un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional y vemos por, pues digamos, dos grandes rubros de seguridad, lo que hace la defensa con la Guardia Nacional y lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch en términos de inteligencia, detenciones y todo esto, que es lo que están haciendo más visible, ¿no? Entonces creo que hay una continuidad con la Guardia Nacional, pero hay un cambio con lo que tiene que ver con inteligencia y detenciones de personas que está a cargo de García Harfuch. Ahora, lo que hemos visto últimamente, el gobierno habla de una disminución importante en el número de homicidios. La oposición o los críticos también hablan de que, por ejemplo, se han modificado, han aumentado, por ejemplo, las desapariciones de personas, que en muchos casos se trata de homicidios donde se esconden los cadáveres para que no muestren. ¿Qué es lo que ven ustedes en Global Dot? Bueno, justamente ayer participamos en la presentación de un informe de la organización Causa en Común, en donde analizaron estas tendencias delictivas en el sexenio pasado, porque al final son las cifras que tenemos, ¿no? De 2018 a 2024, diciembre de 2024. Y pues lo que se observa es que sí hay de alguna forma cierta manipulación con las cifras, ¿no? El tema de los homicidios de pronto era muy enfático en si es el homicidio doloso o homicidio culposo. Durante llevamos muchos años hablando solo de homicidios, porque al final la muerte de una persona es la muerte de una persona, en donde se nos buscaba explicar, bueno, es que el homicidio culposo entran accidentes, cosas que no tendrían que ver con la criminalidad y la violencia, cuando en el homicidio doloso sí. Entonces, en esta clasificación, por ejemplo, cuando hacen estos cambios, vemos esta tendencia a la baja que nos han mostrado ya durante varios meses, ¿no? Esta estrategia nos ha llevado a una reducción de los homicidios. Pero por otro lado, también tenemos el aumento de las personas desaparecidas que justamente están en ese limbo donde, bueno, ya está clasificada como persona desaparecida, pero no hay una investigación en torno a
si ha sido asesinada, en qué rubro del homicidio va a entrar, sobre todo por las dinámicas por las cuales desafortunadamente se desaparecen personas. Y lo mismo sucede con otros delitos, sucede con el feminicidio, sucede con temas de extorsión, de secuestro. Entonces creo que en este reacomodo de clasificación se ha aprovechado la oportunidad para mostrarnos ciertas disminuciones y aunque existen, quisiera puntualizar que tampoco son disminuciones sorprendentes. Es decir, no pasamos de 36,000 homicidios anuales a 15,000. ¿No? O sea, pasamos de 36 a 35 a 34, ¿no? Esa tendencia a la baja, pues es eso, una tendencia a la baja que no sabemos si tiene evidencia causal para decir es por la intervención del gobierno a partir de su estrategia de seguridad, uno, y dos, tenemos todos esos otros delitos en donde han muerto personas desafortunadamente y que no están en esa clasificación, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que estar muy atentos a cómo se nos presentan los datos y a que se nos informe pues con la mayor transparencia posible, ¿no? Ah, estos últimos acontecimientos del incremento en el número de aviones, eh, supuestamente en zonas internacionales o los barcos frente a aguas territoriales, pero en aguas internacionales, ¿son parte de esta estrategia norteamericana, en tu opinión, o realmente están espiando a México, o son las dos cosas en tu punto de vista? No, yo creo que son parte de esta estrategia de performance, de demostrar que se tienen capacidades y la demostración no solo es un mensaje hacia el gobierno de México, sino también una demostración a los grupos criminales, ¿no? Con los cuales el gobierno estadounidense quiere tener, pues de alguna forma, este contacto como si fueran grupos terroristas, de decir, mira toda la capacidad que yo tengo. Y ojo, pues estamos en un contexto donde en México los grupos criminales utilizan cada vez más drones, dispositivos, digamos, pues hechizos, ¿no? O sea, los diseñan ahí para lograr efectos bastante violentos en algunas comunidades. Basta ver con lo que sucede en Michoacán específicamente. Entonces tenemos una competencia tecnológica entre gobierno y grupos criminales y yo termino esta idea diciéndote que me llamaba mucho la atención que hoy la presidenta decía que se solicitaban estos sobrevuelos con drones porque es tecnología que México no tiene. Y por un lado tenemos grupos criminales que con un dron que pueden comprar en eBay han logrado operaciones muy precisas y muy violentas y es preocupante entonces que el gobierno de México no tenga la tecnología tanto para no depender de Estados Unidos, al que no queremos que viole nuestra soberanía, pero del cual dependemos en materia tecnológica, y por otro lado, cómo se van a poder desarticular estas redes criminales que son cada vez más tecnológicas, que se están digamos que adecuando al contexto actual, cuando el gobierno sigue pensando en si militares o no militares y la discusión pública incluso también está ahí, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un enorme reto y yo esperaría que haya gente en presidencia que sí esté poniendo eso sobre la mesa porque es algo relevante, sobre todo atendiendo que no quieren aumentar el presupuesto en absolutamente nada, ¿no? Y para mejorar cuestiones de capacidad se necesita recursos, ¿no? Y ahora que mencionas lo de Michoacán, otro dato interesante me parece y triste es este de la cada vez más frecuente utilización de minas antipersonales o de explosivos que están costando la vida de personas inocentes, ¿no? De gente que tuvo que cruzar por alguna vereda donde se colocaron estos explosivos, que igual que los drones artillados, por así decirlo, es una de estas nuevas herramientas que vemos que antes no estaban en el escenario del crimen organizado, ¿no? Sí, y además el tema de las minas antipersonal creo que es muy importante porque México ha sido de alguna forma estandarte de algunos tratados y convenios del derecho internacional humanitario y este tipo de armas están prohibidas por el derecho internacional. México ha firmado ese tratado y entonces preocuparía que en tiempo de paz el gobierno mexicano no implementó ningún mecanismo para evitar el uso de este tipo de armamento, incluso en contextos que declarados o no, no sean un conflicto armado no internacional o internacional, ¿no? El gobierno de México
se ha rehusado a reconocer que en ciertos contextos podría tener una dinámica de conflicto armado interno, pero aún así en tiempos de paz debería de tomar un montón de medidas para reducir el uso de este armamento y es preocupante. Algunas personas refieren que pues lo que vemos es un rezago de la guerra en Colombia, ¿no? Que está llegando todo este armamento, este personal, y eso tuvo que verse previsto por el gobierno de México, ¿no? Pero seguramente tanto en la Cancillería como en las secretarías de Estado, desafortunadamente, estaban pensando más en una elección que en cómo articular una agenda de paz regional en donde justamente no viéramos estas consecuencias, ¿no? Y es muy lamentable que haya personas, sobre todo generalmente son niñas y niños los que se ven más afectados por el uso de estos artefactos y esto genera que los grupos criminales tengan un mayor control de los territorios y la incapacidad de los actores estatales para desminar, reducir, retener este tipo de artefactos es bastante evidente. Entonces, pues sí, es algo que nos debería de preocupar bastante. Dara, como siempre, es un gusto y muy ilustrativo, una fuente de conocimiento el poder conversar contigo y te agradecemos como siempre esta oportunidad. No, muchas gracias a ti, Vicente, por la consideración y estoy atenta a cualquier otro espacio para conversar.